Estamos en un lugar histórico. Sí. Estamos en las puertas de la sala de sesiones de la Junta de Gobierno y tenemos documentos, imágenes históricas. ¿Te parece si hacemos un recorrido y así de paso también la gente lo ve? Dale, vamos. Esta es la historia anteriormente cuando no se usaba la cédula para la votación, sino que los padrones eran confeccionados acá en el partido y se confeccionaban la libreta cívica. Entonces el registro de la libreta cívica que se le entregaba, la copia era esto que quedaba en un cajón ahí que tenemos histórico. Los primeros registros para las votaciones partidarias eran en las parroquias. ¿Por qué en las parroquias? Porque ellos tenían tu acta de nacimiento, sí, todos los registros. Entonces vos te ibas y te acercabas y vos decías, bueno, yo soy de tal partido, y el día de la votación del partido se votaba así. Después el partido comenzó a dar unos papeles primero sencillos donde acreditaban tu nombre, la cédula a partir de 1911 recién. Anterior a eso ni siquiera la cédula, era nada más el registro de tu nombre, tu fecha de nacimiento y demás. Y eso te servía a la hora de ir a votar. Esto ya es muy tecnológico, o sea, esto ya es un avance importante. Que fíjate las fichas, esta por ejemplo yo encontré aquí trabajando en el archivo, encontré por ejemplo los registros del hijo y de los nietos del mariscal Francisco Solano López. Bueno, Fabián, contanos qué tenemos acá. Bueno, esta es la primera reunión que se hace para determinar la creación del partido, el 25 de agosto del año 1887, y estos son los firmantes. En aquella época todos se firmaban, todos, ¿no? Viste que siempre los 15 firman los 15, ahora pues mucho el secretario y a veces se ponen los nombres de las personas, pero no todos firman, acá se firman todos. Y mira un detalle, Jaime Peña, este es el bisabuelo de nuestro presidente actual. Que la sección número 1 lleva su nombre, y acá están las firmas de Caballero, de Juan Manuel González, o sea, de aquellos que fueron parte de la primera comisión directiva del Partido Colorado. Acá deciden ellos, bueno, vamos a fundar un partido, y eso se concreta el 11 de septiembre en el Teatro Olimpo, un teatro que estaba ahí sobre lo que hoy es Juan Oleari, entre Oliva y Estrella. O sea, ya no existe nada de esa edificación, que fue un evento multitudinario. Estamos hablando de casi 300 personas, 277 personas firmaron el acta de fundación del Partido Colorado. Acá hay la mitad nada más, porque estos son los que pusieron de acuerdo, hagamos, y para el día de fundación vino ya gente del interior, entonces el número aumentó. Nos encontramos en la sala de sesiones de la Junta de Gobierno. El presidente Cartes suele decir que este es el templo del gran Partido Colorado. Bueno, qué cuadros hermosos tenemos acá, pero tiene toda una historia detrás. Sí, ¿qué es lo que quiere transmitir el partido al tener acá a don Carlos Antonio López? Don Carlos Antonio López es uno de los 3 pilares del nacionalismo paraguayo, que son José Gaspar Rodríguez Francia, Carlos Antonio López y Francisco Solano López. ¿Por qué su cuadro y no el de los otros dos? Porque él es el que modernizó el Estado paraguayo. Le quiere transmitir a nuestros representantes del partido de que este es el camino. Por eso que tenemos las becas Carlos Antonio López, por eso que lo recordamos. La educación terciaria paraguaya es el referente principal para nosotros, sin sacarle mérito a los otros dos. Justamente allá aparece Enrique. ¿Quién es Enrique? Enrique Solano López Lynch. Era hijo de Francisco Solano López y de Madame Lynch. Él empieza la reivindicación de su papá, afiliado al Partido Colorado. Y por el Partido Colorado pierde gran parte de su fortuna. En la Revolución de 1904 fue uno de los que le quiso ayudar al Partido Colorado. Se pierde la Revolución en 1904. En 1908 intenta nuevamente tomar el poder para el Partido Colorado, y ahí sí ya pierde definitivamente su fortuna. Murió siendo diputado por nuestro partido en el año 1917. O sea, el linaje del mariscal continuó políticamente dentro del Partido Colorado. En un momento dado, Bernardino Caballero fue exiliado. Contanos un poco. Sí, la revolución de 1904 marca la caída del partido por un periodo importante, hasta 1947 inclusive. Tuvo un periodo, un mes en 1912, pero fue muy corto. Y Caballero seguía siendo el principal referente en 1904. De hecho, lo fue hasta 1911. Él muere en 1912. Él ya estaba muy viejo, ya estaba perdiendo la visión. Pero era el que aglutinaba
siempre fue el que aglutinó, más allá de su enfermedad, más allá de la edad. No era muy viejo, pero hay que ponerse en la época en la que Caballero tuvo en una guerra 7 años, con todo tipo de penuria. O sea, ¿qué cuerpo aguanta el desgaste físico? Y estos son justamente los intelectuales, porque Caballero hizo eso. Él se rodeó siempre de intelectuales para gobernar y para ser parte de la estructura del Partido Colorado. Acá está su gran amigo, que fue su secretario, don Ricardo Brugada. Ricardito Brugada, que justamente es el barrio de su nombre, porque era del barrio. Él fue su último secretario. Él heredó los documentos del Partido Colorado, el acta de fundación del Partido Colorado, todo él heredó. Ricardo Brugada, que muere muy joven, muere en 1920, teniendo solamente 40 años. Acá está, este es un empresario, este también era un empresario, todos ligados al Partido Colorado. Acá está, por ejemplo, Cayo Romero Pereira, hermano de don Tomás Romero Pereira. Desde aquella época los Romero Pereira, estamos hablando de 1904, una familia muy tradicional, ya tenían participación con Bernardino. Está uno de sus hijos, uno de sus 43 hijos, reconocidos, y Pacífico de Vargas, que también era un intelectual comerciante que se iban a visitarle en Buenos Aires. A él, después le dicen los liberales, vuelve a tu país porque acá es más complicado cuando vos no estás. Y era cierto, porque él cuando estaba, por lo menos, era él le desmovilizaba, y sobre todo del partido, porque cuando él no estaba era difícil el gobierno partidario. Entonces, cuando él llegaba, entonces se apaciguaban más los ánimos dentro de la nucleación. Ahí haciendo la bandera de la paz. Así mismo. Seguimos. Bueno, Fabián, estamos acá en la galería de presidentes. Nuestros presidentes. Y la verdad que acá hay mucho. Mira, comenzamos con Patricio Escobar, que era el presidente de la República cuando se fundó nuestro partido. Por supuesto, nuestro primer presidente, Bernardino Caballero, aquí justamente ya 2 años antes de su fallecimiento. Esta foto es de 1910, se tomó aquí y fue un día de festejo porque él se había ido en 1904 exiliado, volvió, y en 1908 nuevamente exiliado. Y cuando vuelve en esta segunda, fue un festejo pero patronal enorme. Y una foto muy parecida a cuando estuvo exiliado. Y justamente, y esta foto se le sacó el día que volvió a Asunción. Bueno, él era presidente de la República y fue vicepresidente hasta su muerte. Caballero era presidente en 1912, él muere el 26 de febrero de 1912 y él muere en abril de 1912, 19 de abril, o sea, en ese trecho, poca diferencia. Entonces, presidente y vicepresidente del partido. Don Eduardo Fleitas fue el primer colorado que va a una disputa en elecciones generales en el año 1924, que el partido termina perdiendo ante el Partido Liberal. Después tenés don Eduardo López Moreira, un empresario, don Tomás Romero Pereira, que es un prócer del partido. Mira, en 1931 y 32 era presidente del partido. Le llama a Estigarribia, el general Estigarribia le dice: quiero que vos te encargues de la inteligencia del ejército, necesitamos que vos te encargues. Entonces ese fue un gran aporte, una visión que él tuvo en la guerra del Chaco. Esa banda que tiene es cuando fue presidente de la República. Él fue brevemente presidente de la República antes de Alfredo Stroessner y le sirvió al partido estamos hablando desde 1900. Él ya era revolucionario cuando tenía 17 años peleando por el Partido Colorado. Y le sirvió hasta el partido hasta su muerte en 1982. Don J. Eulogio Estigarribia, que era presidente del partido durante la Revolución de 1947. Acá está también un señor muy importante que es Juan León Mallorquín, que era el referente. Cuando muere Caballero, hubo una orfandad en el partido con respecto a quién aglutinaba nuevamente. Y esa persona tardó en llegar y ese fue don Juan León Mallorquín, un sucesor que muere durante la Revolución del 47 de enfermedad, pero fallece en ese periodo, y por eso que don J. Eulogio Estigarribia termina la misión. Para no alargarnos mucho, acá está Juan Manuel Frutos, que fue también presidente del partido y presidente de la República, don Arsenio López de Cut, que fue parte del novecentismo paraguayo, Pedro Pepeña, que fue presidente de la República por un mes. En toda esa anarquía que se vivió durante el periodo liberal, él fue presidente de la República por un mes. Y otro, para no olvidarme y para terminar, Juan Eoleari, que es el gran reivindicador de Francisco Solano López, parte también del novecentismo paraguayo. Esta galería realmente es un gran orgullo. Estos hombres todos
no solamente sirvieron al partido, sino también le sirvieron al país. Muy bien, Fabián. Un tema muy importante también era el tema de la prensa. Un medio de comunicación propio. Sí, de hecho, el partido nace con su propio medio y se va fortaleciendo allá por la década de 1900 con el diario La Patria. ¿De quién era La Patria? De Enrique Solano López, el hijo del Mariscal López, que empieza la reivindicación de su padre a través de ese periódico que en principio estuvo dirigido por Juan Oleari, que también fue presidente del Partido Colorado en su momento. ¿Por qué era tan importante? Porque la lucha dialéctica se daba a través de los medios. Hoy en día tiene otra función, pero en aquella época era porque los debates se daban a través de los medios de prensa. En esa época solamente los periódicos. Aquí tenemos, y esto está muy bien que esté aquí, no solamente aquí, tiene que estar en todas las bibliotecas del país. Tenemos los periódicos de Patria, que justamente tiene que ver con las diferentes etapas que a la vez tenían que ver con gobiernos colorados. Estos son de la década de 1981. Acá está, mira, la restauración del Fuerte San Carlos. O sea, no es solamente política, era también la actualidad nacional, era también economía, era también espectáculos, era también cultura. O sea, la idea era llegar a toda la ciudadanía con información, no era solamente un espacio político. Y ahora se moderniza todo esto con la presidencia del presidente Cartes, contando con varios medios de comunicación, siguiendo un poco esa línea. Este es el semanario, ¿verdad? Sí. Bueno, el semanario, la revista, la radio. Hoy es diferente. Hoy, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que comunicar lo que hacemos. Y hay tanta fake news, hay tanta idea de golpear por simplemente golpear al otro lado, que los medios siguen siendo fundamentales y el centauro es uno de esos que tiene que contrarrestar ese tipo de cuestiones. Aquí detrás, este es un cuadro muy interesante, porque le dijeron al pintor, hoy ya fallecido, el Jorge von Horoch, que haga una alusión a Bernardino Caballero, y pintó el paisaje que veía Bernardino Caballero cuando era chico, y de ahí también nuestra polca, entre cerros y collados. Esto es Uicuí. Entonces, está en el lugar que tiene que estar. Espectacular está el cuadro realmente, que te evoca lo que veía nuestro principal prócer del partido. Fabián, para cerrar tu visita aquí en este edificio histórico de la Junta de Gobierno, en este mes aniversario de la fundación de la ANR, ¿cuál es el principal desafío hoy para el Partido Colorado, recorriendo un poco toda su historia? El Partido Colorado es, para mí, y se va a enojar seguramente mucha gente, es el único que tiene vocación de poder. Y tiene que seguir manteniendo esa vocación de poder, y por ende se tiene que seguir manteniendo en el poder. Ese es el gran desafío, mantenerse y seguir siendo, justamente permitir de que la gente siga sumándose. Nosotros cada vez tenemos más afiliados, y eso es porque el partido... Más de 3 millones. Bueno, y el partido porque justamente te transmite algo. Un partido que no transmite nada no va a tener la cantidad de afiliados que tiene el Partido Colorado. Hablabas hace rato de la vida que tiene el partido. Comentanos un poco vos, desde tu visión de historiador, cómo estás viendo el partido hoy. Y hoy la Junta le acompaña al correligionario. O sea, la Junta es parte del correligionario nuevamente. La Junta pues siempre se vio como un espacio político, que era tenemos elecciones dentro de 2 meses, tenemos elecciones dentro de 3 meses. Entonces a partir de ahí se movía la Junta. No, hoy se mueve todo el año, hoy todo el año tiene actividades, hoy los medios se muestran constantemente, tenés la radio que se comunica. Te conté que mi papá, por ejemplo, escucha todo el día ya la radio. Entonces es diferente. Hoy tenemos una Junta presente todo el año, no tenemos una Junta presente en tiempo electoral, y yo creo que eso es un gran avance, y por eso también los números son positivos, o sea, los números con respecto a la cantidad de afiliados, y es por la presencia de la Junta. De hecho, hay una frase muy significativa del presidente Cartes: no quiero que el partido sea solo una maquinaria electoral. Así tiene que ser. Es cierto, no tiene que ser solamente una maquinaria electoral, y ahora está mostrando esa nueva faceta. Gracias, Fabián. No, gracias a ustedes por aquí, y seguro que vamos a seguir charlando. Invítenme en otro mes que no sea solamente de septiembre. Ya está. Gracias.